Bien, buenas noches a todos y todas. Como ya es de costumbre, realizar una presentación de información acerca de la sexualidad, prevención de la violencia durante el noviazgo, dirigido a adolescentes y jóvenes de la ciudad de La Paz, de la Alto y, por qué no decirlo, también del todo el país. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que lamentablemente sigue siendo tabú en nuestro país, pero poco a poco se están realizando esfuerzos para poder trabajar esta temática de la sexualidad. Entonces, educación para la sexualidad, ¿qué será? Tanto hablamos de eso, tanto lo exigimos incluso que exista dentro de la malla curricular educativa básica, secundaria, y también sería muy aconsejable hablarlo en el nivel secundario. Entonces, sin más que nada, invitarlos también a que puedan visitar a la página eh, Aletabú, y ahí está el servicio de Centro de Atención Psicológica Virtual para Adolescentes y Jóvenes, hashtag yo te escucho, donde es un espacio de expresión, un espacio de información y un espacio de contención emocional para aquellos jóvenes y adolescentes que están viviendo tal vez una situación caótica por esto de la cuarentena, o tal vez tienen problemas durante el noviazgo. Entonces empecemos. ¿Qué es la educación para la sexualidad? Para empezar, es un sinfín de conceptos que contemplan la educación para la sexualidad. Uno son los conocimientos, las actitudes y las habilidades en relación a cómo nosotros vamos a disfrutar nuestra sexualidad, y los valores, no tanto moralistas, sino valores en el sentido del respeto, la dignidad, y sobre todo valores en el objetivo de la no violencia a nadie. Por lo tanto, esto nos va a dar una visión positiva de la sexualidad, porque vamos a poder ejercerla. Y ahí es donde se habla de la educación. Una educación donde va a brindar conocimientos científicos acerca de la sexualidad, donde no va a tener prejuicios o juzgar cómo la otra persona disfruta su sexualidad, donde más bien va a desarrollar actitudes positivas, y también va la persona que se inmiscuye en la educación para la sexualidad, adquiere habilidades para expresarse, en el sentido de exigir sus derechos, en el sentido de explorar, investigar, todo relacionado a la sexualidad. Y ojo, la sexualidad no es solamente genitalidad y género, no, es afectividad, es también hablar de cómo nosotros podemos expresar nuestra sexualidad en nuestro alrededor, en nuestro contexto, y esto nos va a dar una visión positiva de la sexualidad. Entonces, la educación para la sexualidad habla de género. ¿Qué buscamos cuando hablamos de género? El género también es un concepto muy grande. Si nosotros escribimos en Google, van a salir un sinfín de libros, un sinfín de bibliografía que nos hablan acerca de género. Pero el género va a estar constituido, que es parte de la educación para la sexualidad, acerca de la percepción política y de la opinión política acerca de la sexualidad, porque obvio, como dijo Aristóteles, el ser humano es un ser político por excelencia, que va a expresar su percepción y su opinión en relación a una temática, en desacuerdo o en acuerdo. A nivel cultural, donde se va a promover el respeto a la diferencia, el respeto a la culturalidad y la espiritualidad y costumbres de una sociedad. El género también habla de igualdad de condiciones sociales, es decir, que mujeres y hombres tienen que estar en esta igualdad bajo la equidad, es decir, ni uno ni más ni menos. Igualdad económica, que ahora se está cuestionando mucho, de que mujeres ya pueden ganar el mismo sueldo que los varones. Y la parte sexual, que no lo podemos ver muy exactamente acá, pero es la parte sexual en el sentido de que yo puedo expresar mi sexualidad, vivir mi sexualidad de forma digna, obvio también basándonos en el respeto hacia nuestro cuerpo y hacia el cuerpo de otra persona. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, dentro de la educación para la sexualidad, nosotros tenemos una visión de los derechos.
Y también nos dice qué derechos tenemos en el plano de la sexualidad, y uno de esos es el derecho a ser querido o querida, o sea, derecho a la afectividad entre todos y todas, como también poder poner límites, o sea, que hay personas que no les gusta mucho expresarse afectivamente, pero también tienen otro estilo, eso también sin ser criticado. También a partir de esta expresión de la afectividad tenemos la expresión de sentimientos, interpretación del mundo, cómo yo voy a expresar mis emociones, cómo voy a poder socializarme sin que me etiqueten o de alguna manera me critiquen o me aíslen. O aquí entra lo malo que sucede en el bullying. El amor por uno mismo o misma, es decir que es como que cuando yo hacía trabajos de prácticas en mi experiencia universitaria con adultos mayores especiales, me decían que querete, o sea, eres joven todavía, me decían, querete. Y eso me ha marcado mucho la vida porque es como alguna enseñanza tan vital y que ayuda a que nosotros, todos y todas, nos demos cariños a nosotros mismos. Eso si es un derecho, también tenemos que respetarlo en el sentido que lo tenemos que cumplir para nosotros y nosotras mismas. Convivencia pacífica, que creo que ahora es lo más necesario actualmente porque está habiendo muchos conflictos a nivel político y que realmente no estamos ejerciendo ese derecho, estamos peleándoles de un lado para otro y de alguna manera no promueve la convivencia pacífica. También expresar libremente mi sexualidad sin ser juzgado o juzgada, donde ya existe una ley de identidad de género, donde un hombre puede decidir ser mujer y una mujer decidir ser hombre y no se le juzga por eso, más todo lo contrario se le acepta y se le incluye, no se le discrimina. Entonces ya cada vez va aumentando la aceptación más a las personas homosexuales, a las personas homosexuales femeninas, homosexuales varones, y también ya hay una diversidad de preferencias sexuales y también de género. Pues es un tema demasiado amplio para hablar de las preferencias sexuales, sí, pero así de manera general, todos podemos expresar nuestra sexualidad, pero lamentablemente sigue habiendo este tabú que a los jóvenes y a los adolescentes, a los y las jóvenes, a los y las adolescentes, no les tendemos que hablar así de genitales y nada de eso. Sí se puede hablar, pero no en el sentido muy biológico, sino en el sentido educativo, científico y de prevención y de cuidado del cuerpo, donde ahí sí podríamos aprovechar a hablar y prevenir, pero no con este objetivo de miedo, cuidado, sino de realmente de enseñanza, de aprendizaje. Se puede trabajar esta temática. Ahora también existe el derecho a recibir información clara, contextualizada y científica acerca de los métodos anticonceptivos. Es una lástima que todavía existen adolescentes y han llegado al consultorio que todavía temen por comprar algún método anticonceptivo, por ejemplo en las farmacias. Y yo no digo lástima por aquellos adolescentes, sino digo lástima por las farmacéuticas o los vendedores en la farmacia donde cuestionan tu chango o changa, ¿para qué quieres un condón, por ejemplo? Entonces no tendría por qué responder y no tendrían adolescentes y jóvenes tener miedo de ir a la farmacia para conseguir métodos anticonceptivos y mucho más solicitar información acerca de esta problemática que lamentablemente más adelante les voy a mostrar un dato de embarazos adolescentes. Está colocando a Bolivia en el tercer país en Latinoamérica con más embarazos adolescentes, y de los que se registran, de los que no se registran no sabemos nada. Entonces es muy complicado esto. Los adultos todavía creen que los adolescentes y los jóvenes no viven dentro de una vida sexual, pero los datos nos dicen que si adolescentes están embarazadas, obviamente ya están teniendo relaciones sexuales y sin cuidado, sin información. Entonces yo creo que ya se puede hablar
de una manera educativa, integral y sobre todo de una manera informativa desde la base científica, quitándonos los tabús, y que la información tiene que ser como es, no ocultar por el miedo a exponer. Bien. Ahora, aquí están los métodos anticonceptivos y es totalmente un derecho que todas y todas debemos exigir, la información exacta y científica. Si se dan cuenta, hay más para las mujeres que para los varones. Esto es muy cuestionante, ¿ya? Pero lamentablemente se cree que la mujer tiene que tener más responsabilidad, pero no, ambos, hombres y mujeres, deben tener la responsabilidad de conocer primero los métodos anticonceptivos y de utilizarlo. Hace tiempo ya ha salido una investigación de Fondo de Naciones Unidas donde los jóvenes, el 80% de los jóvenes conoce los métodos anticonceptivos, pero el 20% no los usa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí tenemos el condón, que es prácticamente de uso masculino, pero que una mujer puede poseer, puede tenerlo en su cartera o donde sea, en su bolsillo, lo que sea, no porque va a tener relaciones sexuales ya nomás, sino por salud pública, por prevención y por tener cultura y información también. El condón femenino, las píldoras anticonceptivas, el anillo hormonal y el DIU, que deben ser recetadas e informadas por un médico, no pueden ser dadas o usadas así por uso individual. El condón femenino sí, digamos, sí es casi como el condón masculino, pero sí de alguna manera sí está en la caja, se puede usar, o sea, las instrucciones de uso. El implante, la inyección, es sí o sí con un médico. Y esto de la cirugía esterilizadora, ahora ya se establece más campañas para que hombres se hagan la vasectomía, que no estaría mal, no por evitar embarazos no deseados, sino por también cuidar el planeta, como que los humanos estamos aumentando, pero eso es una opinión muy, muy propia, muy mía, cada uno decide y todo esto. También están los parches anticonceptivos, el diafragma, que el parche se está utilizando todavía, pero ahora ya es más el implante. Existen instituciones como el CIES, que es Clínica de Salud Sexual, Salud Reproductiva, Medistops, donde te brindan información específica en La Paz, también hay en el Alto, donde la información que brindan es gratuita, totalmente gratuita, y te informan tan bien y de una manera tan amable que te llevas mucha información y también preguntas, y eso es lo importante. La sexualidad no tiene un fin, es una teoría tan grande que la educación para la sexualidad debería ser como toda una materia, desde básico, como lo había dicho, nivel secundario, nivel universitario y dentro de las áreas laborales. Porque no solo se trata de métodos anticonceptivos, se trata de género, se trata de afectividad, se trata también de reproductividad y se trata de cómo nosotros disfrutamos nuestra sexualidad. Ahora, una educación para la sexualidad nos ayuda a vivir una vida sin violencia. Tenemos derecho a eso. No es porque existen más muertes, sino porque realmente tenemos derecho a vivir una vida sin violencia. Así de simple. Por lo tanto, la educación para la sexualidad nos ayuda ¿en qué? En la prevención de embarazos adolescentes. ¿Se imaginan que existiese maestros y maestras que estén formadas desde que se forman como maestros y maestras, pero desde un enfoque de la sexualidad integral, pero no para educar, no para brindar conocimiento, sino que se trabaje su sexualidad en ellos y en ellas? La educación sería diferente y muy integral, sin tabús. Lo que está pasando ahorita en Europa, ya se está abriendo la mente y ya se está aceptando las realidades que suceden en el mundo. Entonces ya no se limita a muchas situaciones, más todo lo contrario, se informa y se prevé. UNPA en 2017 señala que Bolivia se ubica entre los 7 países con mayor tasas de embarazos adolescentes a nivel Latinoamérica. Eso quiere decir que una fecundidad, es decir, que ya guaguas que ya se fecundan,
de 88 nacimientos por 1000 mujeres adolescentes de 15 a 19 años. Esto es durísimo, porque no sabemos si ha sido por relaciones sexuales coitales consentidas o porque ha sido por algún delito, especialmente violación, o que ahora están incrementando mucho los matrimonios en niños y niñas y en adolescentes, matrimonios forzados. Allí sí tendría que hacerse una investigación de hasta qué punto se cometen estos embarazos, pero estos son los factores: violencia sexual, matrimonios forzados que todavía siguen existiendo, y esto va por encima del promedio regional de 50 embarazos por 1000 mujeres. Y esto tiene una consecuencia grave, y es por eso la importancia de hablar de la educación para la sexualidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto nos va a ayudar a prevenir a situaciones que nos ayudan a poder indagar específicamente. Si habláramos específicamente, si habláramos de educación para la sexualidad desde las escuelas, en las familias, y que existiesen políticas de Estado que permitan la información contextualizada, científica y con calidad, sería otra la historia. Es muy triste ver a una adolescente embarazada porque lucha: o soy adolescente o soy madre, o a veces dicen: no me gusta, no quiero ser madre, no me gusta ser madre, pero quiero a mi hijo. También nos ayuda a prevenir la violencia de género, en el sentido de que hombres sus derechos y nada más, mujeres sus derechos y nada más. Eso ayuda mucho, en el sentido de que puede que exista lamentablemente más mujeres lastimadas, dañadas, violentadas, y eso es muy triste, y hasta el momento son 80 casos aproximadamente que se han registrado de feminicidio, pero también existen violencia contra los varones, entre varones, violencia contra la mujer entre las mujeres también. Entonces, es saber educación para la sexualidad nos ayuda a prevenir totalmente. Algo muy importante que ya lo habíamos hablado anteriormente: prevenir la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, jóvenes, a todo el mundo. O sea, nadie debería sufrir este delito, pero sí, educarnos para la sexualidad nos ayuda a que nosotros también comprendamos de los límites corporales de la otra persona, y también comprendamos también cómo nuestro cuerpo debe ser cuidado de cualquier tipo de amenaza o agresión. Eso es sumamente útil. Lamentablemente, y tenemos que hacer énfasis en esto, que nos ayuda a tener una educación para la sexualidad integral, prevenir la violencia contra la mujer totalmente. ¿Por qué? Porque vamos a ir construyendo como una sociedad donde la violencia no tiene que tener tolerancia, pero no desde una vista punitiva. Es decir, eres violento, te castigo, sino desde una perspectiva de prevención. No tenemos que esperar a que las personas sangren para que recién atendamos la violencia. Y esto se puede ver, donde actualmente no se valora, por ejemplo, el acoso como mensaje, seguir. Y esto es lo que está sucediendo a través de la violencia digital. No se toma muy en serio porque no se ve, no hay un comprobante tácito, pero sucede. Entonces es muy importante que ya en la sociedad, entre todos y todas, contribuyamos. No esperemos que el Estado realice acciones, más bien exijamos al Estado desde nuestra casa, evitemos la violencia, empecemos al diálogo, los padres empecemos a utilizar la disciplina positiva. Hay material, hasta didáctico, y videos en internet, en todo lado. Hay instituciones que trabajan esta temática, hay instituciones que trabajan específicamente con el varón, pero no en el sentido de que no seas violento, sino en el sentido de que cuestionen su masculinidad. También hay instituciones que trabajan con la mujer, pero no en el sentido deja de ser víctima, sino en el sentido de tú también puedes hacer las cosas, puedes cumplir tus sueños y demás actividades que te pueden ayudar a salir adelante. Para una vida
digna, con respeto a los derechos sexuales y derechos reproductivos y libre de violencia en la adolescencia y en la juventud. Eso es lo que se necesita a través de la educación para la sexualidad. Eso es lo más importante que necesitamos saber. Y que creo que varias instituciones se está exigiendo que haya una metodología de educación para la sexualidad dentro de las unidades educativas, dentro de los establecimientos universitarios, no para prevenir solamente embarazos, sino para que también desarrollemos comportamientos de respeto, de valores, de dignidad hacia las personas, de relaciones pacíficas sobre todo. Porque si no vamos a trabajar, si nos seguimos quedando atrás, vamos a continuar y va a ser lamentablemente como que la violencia va a ser más brutal. Y eso es complejo, porque va a ser más difícil tratar la violencia, prevenir la violencia. Sin más que nada, agradecerles por brindarme su tiempo. Como ya saben, mi nombre es Jesús, soy psicólogo terapeuta, consultor, con el apoyo de la ONG Gregoria Paz y Fondo de Población de Naciones Unidas, UNPA, se desarrolla este espacio para jóvenes y adolescentes para que puedan expresarse, preguntar y establecer diálogos de escucha, de cuestionamiento y sobre todo un espacio para que no se sientan juzgados. Muchas gracias. Nuevamente les pido por favor se cuidan mucho, se van a flexibilizar las medidas, toman las medidas de bioseguridad, cuídense en familia, si salen a trabajar todas las medidas de seguridad también y será hasta en otra oportunidad. Muchas gracias.